Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy pero muy bien. Mi nombre es Juan Fernando García Fernández, estudiante del Monte Rosales, curso grado 11, y el día de hoy voy a presentar la sustentación de mi monografía. Unas pequeñas cosas, pequeñas pero importantes, de mi monografía. Porque si ustedes verán, por ejemplo, creo que esta es la página 4, ¿para qué sirve el sistema inmune? Cojo no tan solo es en esta, sino en otras, de que yo cojo la idea de que se parece dibujada a una célula zombie, aunque dice que se infectara. Y es que en realidad, si nos ponemos a pensar, podríamos decir que las células infectadas, entre comillas, están zombificadas. Así que por eso yo puse acá arriba células zombies y acá puse el comentario. En fin, empecemos con la monografía. Sí que esta es la monografía, entendiendo las células TCD8 más citotóxicas. El objetivo principal es analizar el papel crucial de las células TCD8 más en la inmunidad mediada por células y su mecanismo de activación y destrucción de células blancas. Pues acá tengo que decir que las células TCD8 más, bueno, las células T, son básicamente un complemento de las células T, que acá por ejemplo las podrán ver, que por ejemplo se dividen en célula auxiliar virgen y célula T asesina virgen. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? Pues básicamente las células T vírgenes son las que básicamente no han tenido aún ninguna función de activación, o sea, no han sido activadas. Entre comillas, son como bebés. Cuando se presenta una infección que es grave, por ejemplo, las células TSD4 más o T auxiliares, son las que se activan y se convierten en normales. Y en un futuro, estas para guardar procesos se aniquilan, algunas no y se convierten en células de memoria o células T auxiliares de memoria, como se les dice comúnmente. Lo mismo pasa con las células T asesinas. Primero son vírgenes, suena raro, pero es así. Y después cuando hay una infección, que la mayoría de veces casi siempre es viral, ellas despiertan y pues empiezan a atacar y el resto. Algunas se destruyen para guardar procesos bioquímicos y no gastar energía, pero algunas prefieren no morir y decir, puede que pase otra vez, estaré alerta y se convierten en células de asesinas de memoria. Tengo que afirmar que las células TCD8 más hasta el momento no se han creado células de memoria. Hasta el momento. No se sabe si, por ejemplo, una hora después de que se envíe esto la hayan descubierto. Así de importante son los descubrimientos ahorita. Pero en fin, lo que sí tengo que decir es que sí existen las células TCD8 más vírgenes, que son las normales, y las células TCD8 normales citotóxicas, que es las que les voy a hablar. Además de esto, ¿qué hacen ellas? Describir la autogenia, marcadores superficiales y maduración de las células TCD8 más en el timo. El timo es básicamente un órgano del sistema inmune que básicamente entrena a estas células para convertirse en muy buenas cazadoras. Por ejemplo, ahí se entrenan los monocitos, que después se convierten en macrófagos, los neutrófilos, el sistema de complemento, aunque la mayoría de veces se sale más entrenado de lo normal, pero a veces pasa que, por ejemplo, algunas proteínas se especializan en el timo. Las células B, las células T, todas ellas casi siempre se terminan entrenando, hasta la célula dendrítica, perdón, se terminan entrenando en el timo. Además de esto, se explican los mecanismos de activación de las citotóxicas, o sea, como por ejemplo las perforinas. Si no saben qué es la perforina, básicamente la perforina es una proteína que permite la destrucción, bueno, destrucción de paredes celulares en algunos virus y bacterias, como por ejemplo la saliva. La saliva de nosotros daña las proteínas que consumimos, bueno, no siempre las proteínas, pero está constituida de proteínas que destruyen las paredes celulares de los alimentos para podernoslo consumir más fácilmente. Evaluar su importancia en patologías, como por ejemplo infecciones virales, cáncer y enfermedades autoinmunes.
además de revisar enfoques terapéuticos actuales como inmunoterapia, inhibidores de checkpoints o en un futuro tecnología CRISPR. ¿Por qué es importante estudiar las células TCD8 más? Porque básicamente las células TCD8 más serían, por decirlo así, los coroneles del ejército. Y un coronel no que tan solo se queda ahí quieto observando como las células TCD4 más, ellas serían como las generales. Las células TCD8 más son como los coroneles que atacan, o sea, los coroneles que se meten en el ejército aún así no los llaman. Estas básicamente son las células TCD8 más, ya que estas son citotóxicas, ¿qué quiere decir? Que no tan solo pueden atacar a patógenos, sino también a virus, células infectadas y lo mejor de todo, el cáncer. En- Además de que estas son encargadas de detectar y eliminar células infectadas por virus. ¿Cómo lo hacen? Básicamente lo hacen por un mecanismo que ellos tienen que liberan una parte, o bueno, reconocen una parte de la célula que se llama MHC de tipo 1. Este tipo normal es el que reconoce a las células. Casi siempre cuando una célula no la saca, la célula T18 más dice, bueno, si yo hablara diría, esto es raro, porque no, es como si la MHC1 fuera la tarjeta de identidad o la célula, si fuéramos seres vivos, de las personas, bueno, o de las células. Así que básicamente si ellos no la sacan, es como literalmente ser un sospechoso. Así se la toman las células T18 más. Y así es como la aniquilan. Así es literalmente como aniquilan el cáncer. Por ejemplo, si no lo sabían, hace un minuto nuestras células se acaban de aniquilar cáncer. Además de que estas células tienen capacidad de introducir apoptosis en una célula diana y formar memoria inmunológica a largo plazo, lo que la convierte en un elemento clave para desarrollar inmunoterapias contra el cáncer y mejorar vacunas, además de su difusión que está relacionada con la progresión del cáncer e infecciones crónicas, como por ejemplo la del VIH, la del herpes, la del coronavirus. Tanto así, tanto así, esta ayudó a que, por ejemplo, la peste negra no se fuera más de un tercio de la población del mundo, además de la malaria y la gripe española. Muchas gracias, células de CD8 más, por permitirnos vivir. Además de que permiten un rechazo de trasplantes y contribuyen al entendimiento de la inmunidad celular en un contexto de enfermedades emergentes totalmente nuevas. Los linfocitos de serie 8 más, por si no lo sabían, este es el término médico que se utiliza más en vez de células de serie 8 más, ya que los linfocitos, pues básicamente son un tipo de células blancas. Entonces, ustedes ya dirían, las células T serie 8 más son un tipo de células blancas, exacto. También son conocidas como células de citotóxicas, son glóbulos blancos, como yo les decía, esenciales del sistema inmune adaptativo que identifican y destruyen directamente células infectadas, como por ejemplo virus, bacterias intracelulares, células tumorales, células infectadas, cáncer. Aunque también estas tienen una desventaja y es que, por ejemplo, a veces cuando se desarrolla un ataque autoinmune, o una enfermedad huérfana, una enfermedad autoinmune, ¿qué quiere decir esto? Que tu propio sistema inmune ataca a tus propias células. Estas son enfermedades muy graves, ya que pues literalmente lo que sería o sea, por ejemplo, tomemos el ejemplo de Colombia y digamos que digamos que el sistema inmune es como el ejército. ¿Se imaginarían que el ejército se pusiera a atacar todas las personas y tomara el poder literalmente del Estado colombiano? Esto es básicamente lo que pasa con una enfermedad autoinmune, que ataca, bueno, se autoataca a uno mismo, se atacaría a las células, no tan solo células, neuronas, células musculares, células óseas, también, o sea, todo tipo de células las atacarías, es grave. Además de que estas reconocen antígenos unidos a la molécula MHC de tipo 1 o clase 1, liberan enzimas para eliminar a la célula diana. Como yo les explicaba, aunque tengo que agregar una cosa, y es que cómo estas células pueden reconocerlos, algunos se preguntarán. Pues básicamente lo hacen
con algo muy especial que se llama molécula MHC tipo 2. ¿Qué básicamente es esta molécula? Ustedes dirán que se parece mucho a la de tipo 1. Pues no, es un poquito diferente. Bueno, literalmente es el contrario, ya que esta en vez de reconocerla, en vez de mostrarte literalmente la tarjeta de identidad, el MHC tipo 2 literalmente sería, por decirlo así, el lector que permite reconocerla. Además de que esta permite, gloria a Dios, que las células de CD8 más sean citotóxicas. Estos se originan en la médula ósea y maduran en el timo. O sea, por ejemplo, por decirlo así, ellas nacen en la médula ósea y los más expertos, o sea, las células de memoria que llevan más tiempo, las envían al timo. Y en el timo es básicamente donde empiezan a entrenar, a practicar y convertirse en las mejores de tu cuerpo humano para protegerte. Tengo que decir que de todas las células que entran, casi siempre, bueno, la mayoría de veces salen dos. O sea, por decirlo así, si entraran 1000 células de citotóxicas, bueno, con las citotóxicas es diferente, pero por ejemplo, tenemos a los macrófagos. Los macrófagos o monocitos, como entran normalmente, ellos se entran y entrenan, y más o menos entran por ahí 1000, digamos. De estos 1000 solo salen 5. O sea, ¿cómo? O sea, podríamos decir básicamente que por o sea, por exagerar, por cada 100 macrófagos o fagocitos que entren, solo salen dos, lo cual es espeluznante. ¿Y por qué van muy pocos? Porque básicamente cuando se generan estos, se van modificando todo el tiempo. O sea, ¿cómo? Básicamente se modifican genéticamente, s- no utilizando CRISPR, otras técnicas, pero lo hacen para especializarse en un tipo de virus o bacteria específico, aunque casi siempre no sale bien. Pero en esa parte es importante reconocerlo. En esta parte se selecciona su receptor TCR para reconocer antígenos de las propias de la clase MHC tipo 1. Armadura expresan el correceptor CD8 más y convierte las células vírgenes o sea, y se convierten en células vírgenes. O sea, ¿cómo? O sea, literalmente se ponen a entrenar y ser célula virgen es como básicamente si recibieras tu cartón de bachiller. O sea, es como si tú recibieras tu cartón de la universidad y dirías, bueno, eres un profesional. Y literalmente aún no trabajas. Eso es básicamente ser una célula de CD8 más virgen, que ya está literalmente entrenada, sabe de todo, pero aún no se ha puesto a laborar. Y esta van a los ganglios linfáticos a circular, a hacer perímetro, para cuando después haya una infección, vaya lo más rápido posible a responder. ¿De dónde saqué todo esto? Pues básicamente este fue un tipo de investigación de revisión descriptiva en la fuente. ¿Qué fuentes tomé? Básicamente tomé la fuente de base de datos de PubMed, aunque eso sí me tocó traducirlo en español. Criterios de inclusión. Pues estudié sobre los mecanismos de CD8 más, además de aplicaciones clínicas y revisiones recientes. Además de que en procedimientos hice búsqueda de palabras claves y análisis cuantitativo de la información. En conclusión, podemos decir que las células T serie 8 más serían, sin decirla, es una de las más importantes células de nuestro sistema inmune, sin decir la más importante. Además de que gracias a este sistema inmune no estaremos vivos. Y por decirlo así, sí, dato curioso, si ustedes no lo sabían, el sistema inmune es el segundo sistema más complejo del cuerpo humano. Solo está por detrás del sistema nervioso. Imagínense eso. Volviendo al tema, las células de CD8 son esenciales para la inmunidad antitumoral y antiviral, con mecanismos citotóxicos con el tipo MHC tipo 1 y tipo 2. Su agotamiento representa un obstáculo clave en enfermedades crónicas, además de que la inmunoterapia dirigida a potenciar su función ha demostrado muy buenos resultados, la eficacia clínica significativa. ¿Qué se recomienda?
Básicamente, profundizar sobre estudios sobre memorias de celular TCD8 más para vacunas. Investigar combinaciones terapéuticas para superar la resistencia a inmunoterapia, esto se está haciendo, ojo, y promover más investigaciones en contextos latinoamericanos sobre respuesta inmune local. Y eso es todo. Además de que tengo que decir una cosita antes de finalizar, porque muchos se preguntarán, bueno, ya nos explicaste sobre cómo funciona, pero ahora, ¿cómo mantenerlo estable? ¿Cómo mantenerlo saludable? Básicamente acá les diré cómo. Dormir 8 horas. Uno, eso. Tener una muy buena alimentación. No tan solo buena alimentación como, por ejemplo, carnes, proteínas y el resto y no, o sea, como por ejemplo verduras y el resto y no comer carne. Tienen que comer carne. Y más carne roja, ya que esta es la que, por decirlo así, le da energía. Bueno, no energía, pero sí es la que permite que se creen más de este tipo de células. Además de que se necesita muy buena hidratación, ya que básicamente cuando no se hidrata uno bien, básicamente las células, bueno, no las células, pero sí la columna vertebral, los espacios, bueno, los discos lumbares, no tan solo lumbares, sino cervicales y el resto, necesitan agua para extenderse y estar saludables y el resto. Si uno no toma agua, estos discos cada vez se van encogiendo más. Y si hay menos agua, hay menos oportunidad de que se generen este tipo de células. Además de que para esto no tienes que tener muy buenos hábitos. Y con estos hábitos me refiero a que no debes fumar, no debes tomar, no debes drogarte. Este último es súper importante. ¿Por qué? Porque básicamente si fumas, excedes tu sistema inmune. Lo pones a trabajar a 1000 todos los días. Y tú dirías, pero eso es bueno pero eso es bueno para entrenarlo. No, lo que haces es debilitarlo más. No, no tomar, porque básicamente cuando tomas, entre comillas, vuelves a todos sus sistemas más torpes, sin subestimar. O sea, por ejemplo, el corazón empieza a funcionar a más presión y el resto, lo cual causa taquicardia hacia el resto, lo cual no es bueno para tu salud. Y el sistema inmune, básicamente, en la función de preparación que se enseña y el resto no se enseña correctamente a estas células, con lo cual las infecciones podrán ser sanadas y el resto, pero no es tan fácil sacarlas adelante. Además de que tienes que ponerte las vacunaciones necesarias. Bueno, y esto ha sido toda la sustentación de la monografía. Mi nombre es Juan Fernando García Fernández del Colegio Montarrosales, grado 11. Esta fue mi sustentación de la monografía. Espero que les haya gustado y hayan aprendido mucho más sobre lo hermoso que es la medicina. Un abrazo muy grande y nos vemos hasta la próxima. Adiós.